dejar, tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. ¡Aleluya! Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Salga de Egipto, busque a Dios, ponga a Dios en primer lugar, cambie sus prioridades y salga de Egipto, y usted verá la victoria de parte de Dios. Qué bueno es poder estar con ustedes y llevar un momento de alegría a su corazón. Miren, estaba esta mañana con la pastora orando y en estos días aprovechando bien los tiempos, porque realmente tenemos que entender. Yo he escuchado, miren, estos días he visto por Facebook, Instagram, YouTube, por donde se podía. Tremendo, ¿no? Palabra de Dios que nos edificaban, palabra de Dios dada por allí. Pero una de las cosas que he sacado en conclusión, creemos, por supuesto, con todo el corazón en los profetas, por supuesto. Pero una de las cosas que hemos entendido sobre la profecía y lo que hemos aprendido a través de la Escritura y a través de nuestros mayores, que la profecía, siempre que viene una profecía es para corregir alentando, para consolar y para guiarnos, ¿no? Entonces, hemos escuchado mensajes, lo que estamos viviendo, esta pandemia del coronavirus, esto es del diablo, y otros decían, Dios lo permitió, y ¿sabe cuál era el pensamiento que venía? Respeto todo esto que han dicho, lo respeto, he aprendido a escuchar todo, a retener lo bueno. Y una de las cosas de mis conclusiones del corazón, estando en la presencia del Señor, es que muchas veces nos preocupamos más de dónde viene o por qué vino el problema que en buscarle la solución. Siempre estamos, no, vino por esto, no, vino por aquello, bueno, hay un problema. Y el problema no lo vamos a solucionar mirando de dónde, no, pero claro, uno tiene que ver para saber dónde atacar. Vino un problema, tratemos de llevarlo adelante y encontrar la solución. Por eso mismo que lo que quiero compartir con ustedes es esto, ¿no? Lo que yo puedo sacar de todo esto es que debemos aprovechar bien los tiempos. Estoy más que seguro que la historia de la iglesia de Jesucristo no va a ser nunca más como fue hasta antes de este tiempo. Nunca más va a ser igual, nunca más. Yo creo en una nueva historia, mi hermano, mi hermana. Y una de las cosas que yo sacaba era, y siempre lo dije, ¿no? ¿Por qué no aprovechamos este tiempo para estar en los secretos de Dios, para conocer más a nuestro Dios, para saber qué es lo que Dios quiere de mi vida, qué es lo que quiere Dios de tu vida? Entendemos y yo creo que Dios quiere que prediquemos, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? No podemos... yo creo que tenemos que aprovechar este tiempo de poder estar en la presencia del Señor, en los secretos del Señor, para que todo comience a cambiar, ¿no? Hay un relato, por eso digo que yo respeto que algunos dicen que es del diablo y han reprendido y salen a reprender el coronavirus, que un espíritu y que esto y que el otro, y que hay otros que dicen, bueno, Dios permite o envía las plagas y todo. Yo Está bien, respeto todo esto, no estoy diciendo que sí, que no, no estoy diciendo, pero estoy
pensando un poquito más allá. Estoy pensando en esto. ¿Cómo encontrarle la solución? O cómo sacarle algo bueno de todo esto. Porque al fin y al cabo, si voy a pasar una cuarentena, voy a pasar una lucha, voy a pasar una prueba, saquémosle algo bueno. Saquémosle algo bueno. Por favor. No le permitamos al diablo que nos haga un gol. No, clavémosle un golazo ahí en el ángulo, donde no llega ningún arquero, ni yo. Bueno, era otra cosa. Pero vamos a ganar el partido, por favor. Y la única manera de ganar el partido es estando en los secretos de nuestro Dios. Conociendo qué es lo que quiere Dios decirnos, qué es lo que quiere Dios que hagamos, qué es lo que Dios quiere que cuando salgamos de esto, porque la historia, ya lo digo, no va a ser la misma. No va a ser la misma, mi hermano. Hay una palabra en Primera de Samuel, Primera de Samuel, y el capítulo 22, cuando David entra a la cueva de Adulam. Mire, cuando comenzamos esta obra, nosotros no teníamos ninguna idea de abrir una iglesia aquí en Santa Fe. No teníamos. ¿Por qué? Porque yo tenía un plan que habíamos gestado con mi esposa y en familia. Mis hijos eran todavía adolescentes. ¿Cuál era el plan? Bueno, vamos a Santa Fe y de Santa Fe volvemos a salir al campo misionero. ¿Por qué? Porque habíamos vuelto de Siberia, de Krasnoyar, pasamos algunos altercados y un montón de cosas y dijimos, en el nombre de Jesús vamos de Santa Fe vamos a salir a las naciones. Ese era nuestro plan. Pero Dios tenía otro plan. Y tuvimos que pelear. Pero damos gracias al Señor que hoy estamos aquí. Y yo recuerdo cuando comenzamos el Centro Evangelístico Internacional, no teníamos ni la remota idea de abrir una obra aquí en Santa Fe. Había ya obra. Y yo dije, Señor, donde haya necesidad quiero ir. Porque ir donde ya hay, ¿para qué? Estoy haciendo el mismo trabajo que está haciendo otro. Estoy perdiendo, para mí, por favor, entiéndalo. Es como que estoy perdiendo el tiempo, me siento que estoy perdiendo el tiempo si yo voy a hacer lo mismo que hace otro. Ya lo está haciendo. Ayudémosle a que lo lleve adelante, es otra cosa. Así que, en la casa donde estábamos viviendo, la gente se enteró que había un grupo de pastores. Un día dos familias vinieron a mi casa que nos conocían. Íbamos a tener ese sábado 20 de abril del año 2000. 20 de enero del año 2000. Recién comenzaba el siglo, recién comenzaba la década, recién comenzaba el milenio, todo el comienzo allí. Y estábamos y se empezó a agrupar gente, y a agrupar gente, y a agrupar gente. Y vino gente, eran como 25 personas que estábamos en el patio de mi casa y todos que decían, ¿cuándo empieza la reunión, pastor? Yo dije, ¿reunión de qué? Si vamos a orar nosotros, no sé. Se habían enterado que había pastores allí y vino gente. Y Dios me da esta palabra. Justamente esta, ¿no? Que ahora quiero compartir con ustedes. Porque tiene que ver con esta nueva historia que Dios quiere que participemos, usted y yo, porque creemos que hay una nueva historia. Creemos que de esta cuarentena tenemos que salir más que victoriosos. Y no me importa si dicen el coronavirus es un virus que te puede atacar, otros dicen que es algo que inventaron, hay otros que dicen te vas a contagiar, hay otros que te dicen no te vas a contagiar, hay otros que dicen que fue inventado para... No sé, no me interesa, pero vamos a sacarle buen rédito a este tiempo. Un tiempo donde podemos estar en casa, donde podemos valorar muchísimas cosas. Valorar, por ejemplo, el estar con los amigos en el ministerio, tomar mate,
abrazarnos, darnos un beso, darnos la mano, como yo hablaba el día domingo, porque generalmente el ser humano valora las cosas cuando la pierde. ¿Y qué tal si empezamos a valorar las cosas cuando las tenemos? ¿Qué me cuenta? Valore lo que usted tiene ahora. Y por sobre todas las cosas, como dijo alguien, se cerraron los lugares de reunión, los templos. Mejor dicho, yo quiero llamarle lugares de reunión, no le llamo iglesia, no le llamo templo, porque usted y yo somos la eclesía, la iglesia. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, el lugar donde nos reuníamos pueden estar cerrados, pero la iglesia del Señor nunca está cerrada. Usted y yo no podemos estar cerrados y usted y yo no podemos estar callados. Como decía el apóstol Pedro, lleno del Espíritu, dice que él dijo: señores, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído de Jesucristo. Usted y yo no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído de Jesucristo, porque para eso nos llamó el Señor. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso, déjenme compartir esta palabra con ustedes en esta noche. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 en adelante. Dice: partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. Además, se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que estaban en amargura de espíritu. Y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. ¿Qué me cuenta? Imagínense, ¿no? Lo hicieron jefe de 400, endeudado, enlutado, en amargura de espíritu. ¡Wow! Ser el jefe de esa gente, ¿no? Qué terrible que habrá sido. Pero saben que hasta el día de hoy, la cueva de Adulam es un lugar que usted puede visitar. Todavía está la cueva de Adulam y la han visitado, han filmado en la cueva de Adulam. Y las cuevas siempre es un lugar oscuro. Las cuevas es un lugar donde uno no puede estar parado, uno tiene que estar siempre medio agachado, porque si no le pega, por más bajo que sea, le pega la cabeza contra el techo, ¿no?, de las cuevas. Uno tiene que andar encorvado por allí. Y así andaba David, y así andaba los 400 endeudados, enlutados, en amargura de espíritu. Gente que dijo: bueno, acá está David, él va a ser nuestro jefe. Qué terrible. Pero ¿sabe qué? Yo lo que podía sacar de todo esto es que entraron a un lugar oscuro, pero dice la palabra que entraron 400 endeudados, enlutados, gente que estaba en amargura de espíritu. Pero cuando salieron de la cueva de Adulam, salieron 400 valientes de David. Ellos fueron los valientes de David. Entonces mi pregunta era: ¿qué es lo que ocurrió en esa cueva? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque en esa cueva David estaba corriendo por su vida, porque cuando Dios lo unge a David como rey, ¿no? Lo unge Samuel a David, se enteró el rey loco Saúl y lo quería matar. O sea que fue ungido por Dios, pero había un rey en Israel que quería matar a David. Después de estar ungido como rey, era perseguido para ser muerto David. Y sin embargo, él se refugió, dice que se refugió, se escondió de Saúl, se escondió de su enemigo en la cueva de Adulam, y con él estos 400. Pero cuando salieron de allí, salió el rey David y 400 valientes del rey David. Entonces mi pregunta era: ¿qué ocurrió allí adentro? ¿Qué ocurrió dentro? Porque no dice nada la Escritura, pero si no dice nada puedo pensar un montón de cosas.
Y he descubierto que este es un tiempo de una nueva historia de parte del Señor. En este tiempo se verán quiénes son los que tienen fe y quiénes son los que no tienen fe. En este tiempo se van a ver quiénes le han creído a Dios y quienes no le cuesta creerle a Dios que Dios es su Señor y que Dios lo va a proteger y que Dios lo va a mandar y que Dios lo va a exaltar y que Dios... Porque hay mucha gente, ¿no? Hay mucho liderazgo, mucha gente, teólogos que seguramente si están escuchando esta tarde, seguramente van a decir, este muchachito tiene que aprender teología. Yo quiero seguir aprendiendo. Yo creo que cada día estoy aprendiendo. Me encanta poder tener mayores, apóstoles mayores, que puedan enseñarme. Y siempre estoy abierto a la corrección. A mí me encanta que me corrijan. Pero este es un tiempo donde se verán los que tienen fe y los que no tienen fe. Este es un tiempo de ser o no ser. Esa es la cuestión. Este es el tiempo de o le creo a Dios o no. ¿Por qué? Porque después de esta situación que estamos viviendo, va a venir algo muy fuerte. ¿Y sabe por qué? Mire, cuando comenzamos el año 2020, Dios me dio una palabra para compartir con la iglesia, y siempre estamos trabajando sobre una palabra que Dios nos da al principio de año, buscándolo al Señor en ayuno, oración. Dios nos da una palabra y trabajamos todo el año con esa palabra. ¿Y sabe cuál fue la palabra? Que este es el año de la evangelización. Más aún, es el año de la reevangelización. ¿Qué significa la reevangelización? Yo recuerdo en una oportunidad el evangelista Carlos Anacondia en Rosario, reunido con un grupo de pastores. Yo estaba en esa reunión allí con los pastores y estaba Carlos Anacondia, el evangelista, y dijo: muchachos, hay que apuntar los cañones hacia adentro de la iglesia. ¿Apuntar hacia adentro de la iglesia? ¿Qué significa esto, Carlos? Que hay que evangelizar la iglesia. ¿Cómo? Sí, hay que evangelizar la iglesia. Y el apóstol Pablo lo pone de esta manera: siendo ya gente que tendría que comer cosas sólidas, todavía le tengo que dar leche espiritual, porque no son capaces todavía de comer comida sólida. Si a un bebé de 2 o 3 meses usted le da un huevo frito, seguramente ese bebé va a morir, porque no tiene el organismo preparado para recibir un alimento tal. Y muchas veces Dios nos quiere hablar de tal manera y en una profundidad donde nosotros no podemos entender este principio de que muchas veces lo que Dios nos habla para el mundo es locura, pero para los que hemos creído, como dice la palabra, la cruz de Cristo es el poder de Dios demostrado para el hombre. Ahora, note esta situación, ¿no? Porque yo estoy diciendo que este es un tiempo nuevo, una nueva historia se va a escribir después de que pasemos esto. Pero ¿cómo la vamos a escribir? Y yo creo que esta es una oportunidad. Yo tomo este tiempo como una oportunidad que Dios nos da para estar en sus secretos y conocerle aún más íntimamente. ¿Para qué? Para creer un poco más en Él, para confiar un poco más en Él, para ser ese hombre y esa mujer de fe que Él quiere que usted y yo seamos, llenos de fe, porque este es el tiempo. Por eso digo, ¿qué pasó en esa cueva? Porque cuando entraron 400 endeudados, enlutados y tristes en el espíritu. Pero cuando salieron 400 valientes. Algo pasó allí adentro. Y lo que yo creo que pasó allí adentro fue que David con estos 400 tuvieron un encuentro poderoso con Dios. Porque cada persona que tiene un encuentro poderoso con Dios, su vida nunca jamás será la misma. Dios te marca, Dios te sella con el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, que Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. Cuando tenemos un encuentro poderoso, por años, yo decía, wow, qué lindo,
Escuchábamos el testimonio de Benny Hinn cuando vio al Espíritu Santo como todo encendido en un rincón de su casa, y otros han visto y han tocado al Señor, y yo decía, wow, qué lindo sería tener esa experiencia. Qué lindo sería tener esa experiencia. ¿Sabe cómo es la única manera de tener esa experiencia? Estando en los secretos del Señor. La gente no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para orar a Dios, no tenemos tiempo, estamos corriendo todo el día. Pero en este tiempo tenemos que aprender a aprovechar bien los tiempos. Este es el tiempo de estar adentro de la cueva. Este es el tiempo de estar en los secretos con Dios. Seguramente hay tristeza, hay gente enlutada, endeudada, pero escuche esto. Aproveche bien este tiempo. Permita que Dios trate con usted. Permita que el Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro amado Señor, trate con nuestra vida, para que cuando salgamos de esta, porque vamos a salir, quédese más que seguro, pero vamos a salir en victoria. Porque el pueblo de Dios nunca sale en derrota, siempre sale en victoria. Que de este tiempo salgan como esos 400 valientes, como ese rey David, que no le tenían miedo a nada, sino que avanzaban sobre sus enemigos y tenían la victoria asegurada en el nombre de Jesús. Que podamos aprovechar bien este tiempo. Mire, por años y por tiempo, yo recuerdo en el año 2019, ya nosotros tenemos un cartel aquí en la iglesia. Yo puse ese cartel hace aproximadamente unos 12, 13 años atrás. Y el cartel está en la ciudad de Santa Fe. Y allí dice, ¿no? Si mi pueblo, donde mi nombre es invocado, se humillaren y buscaren mi rostro, se arrepintieran de sus malos caminos, se volvieran de sus malos caminos y oraren, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Eso reza el cartel, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Pero es interesante que lo que dice, por eso quiero llevarlo a usted a que podamos tener este tipo de encuentro con Dios, que utilicemos este tiempo para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Porque usted y yo somos ese pueblo donde su nombre es invocado. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos humillemos, que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, que busquemos su rostro. Entonces dice que Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará la tierra. Porque cuando salgamos de esta, hermano, usted y yo, en la unción que Dios tiene preparada, y esto Dios me lo dijo cuando nosotros veníamos de Rusia, no entendía por qué el avión tardó tanto tiempo, 15, 20 minutos, estuvo en el aire, esperando para aterrizar. Y decíamos nosotros, yo no veía la hora de llegar a casa y de comerme un asado, ¿no? Pero el avión estuvo en el aire, y en ese momento Dios comenzó a mostrarme y a hablarme, y a darme una palabra. ¿Y cuál era la palabra? Que Él va a derramar una unción en este tiempo. Una unción que muchos la van a rechazar, pero aquellos que reciban esta unción va a ser para predicar el Evangelio a toda criatura. Una unción de lo sobrenatural, de verdaderamente salir y predicar, y que las maravillas, los milagros, los prodigios nos acompañen, como cuando los discípulos salieron, dice en Marcos capítulo 16, que cuando salieron los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, las señales del Señor Jesús les acompañaban, porque Él iba con ellos. Por eso digo que este es un tiempo desafiante, un tiempo donde tenemos que estar en los secretos de Dios,
para que de una u otra manera, usted y yo, podamos salir de esta, pero guiados por el poder del Espíritu Santo, con una nueva unción, para comenzar a evangelizar al mundo. Pero primero tenemos que ser evangelizados nosotros. Qué interesante, mi hermano, mi hermana, mis amigos, usted que me está escuchando allí por el Facebook en este tiempo. Yo hace años que vengo predicando, este no es el tiempo de los mensajes religiosos. Este no es el tiempo de los mensajes políticos que prometen y nunca pueden cumplir. Este es el tiempo de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Una palabra que transforma vida, una palabra que transforma sociedades, una palabra que transforma familias enteras. Por eso tenemos que aprender a aprovechar bien los tiempos. Y de mi corazón a su corazón en esta noche, esta es la palabra. Estemos en los secretos del Señor. No importa cómo entramos o por qué entramos a esta cueva. No importa cuál es el motivo. Lo que importa es cómo vamos a salir. Porque en esta cueva de Adulán entraron 400 enlutados, entristecidos. Y por sobre todas las cosas, gente con un espíritu amargado. Pero cuando salieron a conquistar la tierra que Dios le había prometido. Que este tiempo usted y yo podamos salir de esta lleno del Espíritu Santo, con una nueva unción para evangelizar la tierra. Termino con esto. Tenía muchas cosas que seguramente el sábado a las 7, el viernes y el sábado vamos a estar aquí, el domingo también, y vamos a estar aquí porque de una u otra manera quiero compartir con ustedes, pero quiero terminar y redondear esto. ¿Sabe usted que cuando comenzó el año 2003 aquí en Santa Fe, Dios me dio esta palabra? ¿Sabe cuál fue la palabra? Que era el año de la multiplicación. Y nos vino la inundación. Recién alquilábamos este lugar para comenzar a tener reuniones. Hacía 3 meses que habíamos alquilado este lugar, un lugar bonito, a estrenar, y declaramos año de la multiplicación. Y en abril nos vino la inundación. Estamos en abril. Y este año Dios nos dio la palabra de la evangelización y la reevangelización. ¿Y qué nos ocurrió? Nos vino ¿cómo es esto? La pandemia del coronavirus. Pero ¿sabe que aquel año del año 2003 verdaderamente la iglesia se multiplicó? Se multiplicó. Se multiplicó en lo económico, se multiplicó en personas, se multiplicó en líderes, se multiplicó. Y este año yo creo que de esta salimos revestidos con ese poder que salieron David y sus 400 valientes. Vamos a salir de esta gente valiente, gente que a lo mejor era temerosa, que le faltaba fe, gente llena de fe, gente que le cree al Señor, gente que sale a predicar el Evangelio con autoridad que viene desde el cielo en el nombre de Jesús. Por eso, aproveche bien los tiempos. Déjeme orar por usted. Se nos está yendo el tiempo y quiero orar por usted. Quiero orar para que la fe le crezca. Quiero orar para que usted se fortalezca. Quiero orar para que haya sanidad espiritual, emocional y física en el nombre de Jesús. Padre Dios, quiero orar a favor de estos mis hermanos, líderes, siervos tuyos. Señor, gente que nos está escuchando a través del Facebook, a través de YouTube. Bendecimos su vida. Y declaro, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, tu poder, Señor, ese poder que no ha pasado de moda, ese poder que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos será. Ese poder es el que ahora, Señor, levanta al caído, fortalece al débil,
Señor, aquel que tenía poca fe, cree aún más en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro por las enfermedades emocionales, oro por las enfermedades económicas, oro por las enfermedades físicas, en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro sanidad, 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 en el nombre de Jesús. A ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Señor, escucharemos lo que has hecho, lo contaremos y te daremos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, qué bueno ha sido estar con ustedes y compartir esta palabra con ustedes en esta noche. Recuerde, aproveche los tiempos. Vamos a escribir una nueva historia. Esto es emocionante, mi hermano. Esto es más que emocionante. Estamos al pie de un gran avivamiento. Y usted y yo fuimos llamados a ser parte de ese avivamiento. Saldremos de la cueva, pero ahora como valientes del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga. Volvemos a encontrarnos el viernes a las 7 de la tarde. Chau, chau. Jehová Jireh. Bendiciones de Dios. Thank you.